porque por la fe Enoc fue traspuesto. Se lo repito, por la fe Enoc fue traspuesto, arrebatado. Y aquí contesto para aquellas personas que dicen que todos los que tenemos la salvación nos vamos en el arrebatamiento, confundiendo lo que dice exactamente la palabra de Dios. Aquí no habla de la salvación de las almas, aquí habla de ser traspuestos, del arrebatamiento, de los que van a ser traspuestos por su fe. No confundir. Para la salvación, ese es otro tema. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Necesitamos creer y tener fe en el amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos vino a redimir, a salvar, a pagar con su sangre en la cruz nuestra salvación. Nuestro Señor Jesús fue la propiciación, el sacrificio para paga y perdón de nuestros pecados. Y bajo la palabra de Dios sabemos, como dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, que hemos sabido que las Sagradas Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabio para la salvación, y escuche cómo, por la fe que es en Cristo Jesús, es como podemos ser salvos. Aquí sí está hablando de la salvación, aquí no está hablando del arrebatamiento. Y cuando hablamos de la salvación, también Colosenses capítulo 1, versículo 14, ¿en quién tenemos redención, o salvación, o liberación, o paga por nuestros pecados? Por su sangre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesús, que es para perdón de pecados. Es cuando tenemos la salvación. Y espero y pido a Dios que su santo y bendito Espíritu redarguya a muchos que una cosa es la salvación y otra es irse en el arrebatamiento, ser traspuesto como Enoc. Recuerde y que jamás se le olvide. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice que toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí es importante al decir en Hebreos capítulo 11 que habla de la fe. Y que les exhorto a leer todo el capítulo, porque los versículos 5 y 6 claramente ahí nos dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y por eso en el arrebatamiento hay salvos vivos. Por eso, primeramente Dios, seremos bendecidos de que el Señor nos lleve y que seamos la generación que partamos de esta tierra en el glorioso evento del arrebatamiento vivos. Por eso Enoc no vio la muerte y no fue hallado. Ahí está el arrebatamiento. El arrebatamiento es por fe en creer este evento. Como nos lo dice Génesis capítulo 5, versículo 24. Porque Enoc caminó pues con Dios. En otras versiones dice que Enoc caminó fielmente con Dios y desapareció. Ahí está el arrebatamiento. Porque se lo llevó Dios. Y el día que ocurra el arrebatamiento, también va a haber varias personas que no van a ser halladas. ¿Por qué? Porque los traspuso Dios, se los llevó en el arrebatamiento. Y ya antes que fuese traspuesto, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si no caminamos conforme a la palabra de Dios, pues ¿cómo nos podemos ir en el arrebatamiento? Y escuche Hebreos capítulo 11 versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué es lo que debe de creer? Que hay arrebatamiento. Y entonces los que creemos en el glorioso evento del arrebatamiento, que vamos a ser traspuestos, vamos a recibir del galardonador, que es nuestro Señor Jesucristo, esa bendición para los que lo buscamos. Y si usted ya no lo busca porque ya no cree en el arrebatamiento, pues ese sí ya es un problema personal. Cuando dicen es que ya recibimos a Cristo y nos vamos en el arrebatamiento, no han comprendido que no podemos generalizar que todos se van o que todos se quedan. Así nos los dice Mateo capítulo 25,
en la parábola de las 10 vírgenes, que 5 eran prudentes, sabias, la iglesia, la novia de Cristo, y se fueron en el arrebatamiento y entraron a las bodas del Cordero. Y las otras 5 vírgenes, insensatas, tontas, se quedan aquí en la tierra. Porque recuerde Mateo 7 del versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Cómo se va a ir en el arrebatamiento si no tiene fe? Si no le cree a la palabra de Dios, que lo tiene escrito y profetizado. Y Enoc, por la fe, fue arrebatado. Y para que nos demos cuenta que son pocos los que se van en el arrebatamiento, que van a ser traspuestos, el versículo 22, ahí mismo de Mateo capítulo 7, nos dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí está hablando de cristianos que conocen la palabra, que tienen grandes ministerios. Profetizaban, echaban demonios fuera y hacían muchos milagros. Y escuche y analice. Y la mayoría de esos grandes ministerios no creen en el arrebatamiento. Y estas personas se van a quedar. Y si usted analiza con cuidado, estos ministerios que profetizan, yo declaro, yo establezco, yo te profetizo, o hacen milagros, muchos de estos ministerios no creen y mucho menos predican del arrebatamiento. Como vemos, son pocas las congregaciones o iglesias que hablan del arrebatamiento. Y si lo analizamos conforme a la palabra de Dios, comprendemos que son pocos los cristianos que se van en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque así nos los dice Lucas capítulo 12, versículo 32, nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Y para que nos demos cuenta de que este grupo pequeño coincide y lo muestra la palabra de Dios en varios versículos, Mateo capítulo 25, versículo 2 nos habla de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes, sabias, inteligentes, y 5 eran insensatas, tontas, torpes. Y ahí mismo, Mateo capítulo 25, pero ahora versículo 6, ahí nos dice y nos alerta: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, nuestro Señor Jesucristo, salid a recibirle. Y aquí quiero hacer una pausa. Yo no sé a qué predicador escucha o si su pastor le habla del arrebatamiento. Pero si no le hablan que usted es la esposa de Cristo y que nos preparemos para recibirle, y que le quede muy clara esta palabra: salid a recibirle. Si usted no lo están preparando para el arrebatamiento, entonces ¿para qué lo están preparando? Esa pregunta debe de hacerse usted. Y cuando dice aquí viene el esposo, salid a recibirle, es exactamente el escenario que nos habla cuando será el arrebatamiento. Porque ahí exactamente recibiremos en el aire a nuestro amado Señor Jesús, como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, donde nos habla: luego nosotros, los que vivimos, recuerde que para el arrebatamiento se necesitan salvos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que nos antecedieron, los que han muerto. Y en las nubes estaremos juntos para, ahí está la palabra, para recibir al Señor en el aire. La parábola de las 10 vírgenes, donde 5 se van en el arrebatamiento para las bodas del Cordero y 5 se quedan aquí en la tierra. Solo la iglesia, las vírgenes prudentes, sensatas, sabias, que son su esposa de nuestro Señor Jesucristo, son las que se van en el arrebatamiento.
como dice Mateo capítulo 25 versículo 10, es la que estará en su reino celestial.